Bueno, vamos a comenzar. Mientras se terminan de conectar, les voy contando un poco de qué va a ser la charla de hoy. La charla de hoy va a ser de radiación y embarazo. Vamos a hablar de los mitos, los riesgos y la protección desde la imagenología. La charla va a estar a cargo de José Miguel Pichum. Él es tecnólogo médico con mención en imagenología y física médica. Se desempeña actualmente en el Hospital Dr. Franco Ravera de Rancagua, Chile. Es docente clínico para estudiantes en el internado de la carrera de la tecnología médica y actualmente cursa el doctorado en educación virtual en VIU. Buenas noches, José, bienvenido. Hola, buenas. Estoy muy feliz como suben los participantes, Sí, la me verdad es gusta. un público chileno, pues, es un montón. Sí, sí, tengo barra. Parece, sí, las redes, gente que me apoya, lo vamos subiendo ahí. Un tema igual interesante, a mí me Sí, encanta hablarlo. gracias por estar en esta charla de comunidad de radiólogos. Y bueno, José, podés empezar tu charla si querés compartir pantalla. Perfecto. Hola, soy el tecnólogo José Miguel Pichón Valenzuela. Como le habías dicho, soy tecnólogo del Hospital de Rancagua, del doctor Franco Ravena, en Chile. Y les traigo esta charla que me encanta porque es un tema que es transversal, ¿ya? No solamente nos compete a nosotros como tecnólogos, técnicos en radio o licenciados en bioimagen, ¿cierto? Los que trabajamos en el área de salud, con la radiación, sino que va más allá, a veces va en el personal que los llega al servicio, ¿cierto? Siempre tienen esas dudas, a veces una chica que está con planes y tiene que llevar un paciente, está asustada, también con el público general, la familia, nos preguntan. Es un tema que es bastante interesante y hay que aclararlo, que lamentablemente muchas veces a mí me ha tocado recibir a los alumnos que no saben manejar bien el tema. Entonces, por eso me gusta plantearlo, porque hay que hablarlo, hay que informarse para tener una seguridad uno mismo, primero que nada, uno mismo, y para que después poderlo transmitir a la paciente, que ya viene con un problema de angustia por la enfermedad que se presenta, ¿cierto? A la unidad, pues, por lo general, la urgencia, y que también quiere defender o proteger a su futuro bebé, ¿ya? Entonces, el conocimiento los da seguridad, y para ambos lados. Entonces, la charla, ese es el objetivo principal, ¿ya? Informar. Primero, que nosotros entendamos cuáles son los procesos de la gestación y cómo estos procesos se van relacionando con la radiación, ¿cierto? Saber más o menos hasta qué punto nosotros podemos identificar un umbral de que de aquí para arriba vamos a tener un daño concreto, malformaciones, que es lo que primero uno piensa, ¿cierto? O que trata de evitar, y que en base a eso podemos nosotros manejar los parámetros, todas las técnicas, ¿cierto? Y lo principal es el transmitir seguridad hacia la paciente. Entonces, lo primero son resaltar los mitos que tenemos en general. Puse los tres grandes mitos, por lo menos que yo he ido escuchando. Por ejemplo, si cualquier radiografía o tomografía, ¿cierto? Va a dañar al feto, o si se hizo, si una paciente realizó, se acaba de enterar que va a ser mamá y que hace un mes atrás se hizo una radiografía o una tomografía, ¿cierto? Que, viene con el miedo de decir que si va a producir algo o un daño concreto por aquella vez, ¿cierto? Que no sabía si estaba embarazada. Y un tema que es bastante polémico y todavía está como en la duda es si es necesario usar el delantal plomado, ¿cierto? Así que solo vamos a ir viendo paso a paso y aclarando todas estas dudas. Bueno, primero que nada, nosotros sabemos cómo vamos a trabajar con radiación. Vamos a ver, entender cómo esta radiación ionizante, ¿cierto?, va a afectar a la célula.
o a nosotros como ser humano, ¿cierto? Entonces, la radiación va a tener tres efectos, un efecto físico, un efecto químico y un efecto biológico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nosotros trabajamos con radiación ionizante, el nombre ionizante va a ionizar el átomo, que es el efecto físico, ¿cierto? Va a alterar este átomo, lo va a ionizar, le va a sacar un electrón, por ende va a crear una alteración química, ¿cierto? O bioquímica, y lo que va a llevar a una alteración celular, ¿cierto? Entonces, el gran miedo o lo que nosotros tratamos de resguardar es, dentro de este concepto de la célula, es el ADN. Y el ADN va a estar, se puede afectar por dos procesos. Un proceso directo, que llegue la radiación directamente al ADN y altere una o dos hebras, dependiendo de la dosis. De más dosis puede afectar dos hebras, ¿cierto? O, o un efecto indirecto que va a provocar una radiolísis en lo que es las moléculas de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros más tenemos como compuesto es el agua, lo que va a crear radicales libres y de esos radicales libres pueden alterar lo que es el ADN. Teniendo el ADN alterado, tenemos tres fenómenos. Uno, que se repare, ¿cierto? Esta mutación o esta alteración del ADN y no pase nada. Una célula, una célula totalmente normal, exterior, y se acaba. El segundo proceso que puede ocurrir es que la radiación sea tan alta, ¿cierto? Ya estamos hablando de una especie de un umbral, que no tenga la capacidad de repararse, por ende va a crear una muerte celular. Puede ser programada o apoptosis, o no programada o necrosis, ¿sí? Pero esto ya estamos hablando de un efecto determinístico, un efecto umbral. De aquí para arriba no se repara, hay una muerte celular. Y hay un tercer punto, que es que a veces esta alteración del ADN no es reparada, pero la célula sigue viable. Y eso es lo que nosotros le llamamos lo que es el cáncer, porque esta célula va a estar alterada molecularmente. Aquí tengo dos grandes, que es de la radiobiología, que es Bergoni y Tendieu, que forjaron tres leyes que van a enfocarse en lo que es la radiosensibilidad en las células, ¿ya? Y van a crear tres principios, que son hasta hoy en día, son principios de 1904. Más de un siglo sigue siendo vigente. Por ejemplo, van a estar dados por la actividad mitótica, por el grado de indiferenciación y la células que son potencialmente reproductivas. Estos tres principios, estos tres puntos, los van a indicar qué células son radiosensibles. Y de una forma ya deben tener como menos claro para dónde los van a situar, porque en un punto de nuestras vidas nosotros tenemos estos tres principios, que es el momento de la primera semana del embrión, ¿ya? Si recordamos el ciclo celular, ¿cierto? Tiene estas cuatro fases, G1, S, G2 y la fase mitótica, ¿cierto? La división celular. En la fase embrionaria, en las primeras semanas, solamente tenemos la fase S y la M, ¿ya? Entonces hay una, una multiplicación, ¿cierto? Totalmente progresiva en el tiempo. Entonces estamos enfocados en un tiempo que nosotros somos totalmente radiosensibles, ¿ya? Cumpliendo los tres principios que les había mencionado antes. Ya poniendo un poquito de orden, ¿cierto? En la etapa de gestación podemos dividirla en cuatro. Podemos hablar de la preimplantación, menos de 2 semanas, la organogénesis, la fetal temprana y la fetal tardía, ¿ya? Recordando cómo nosotros comenzamos, ¿cierto? Cuando hay una multiplicación descontrolada en la etapa de implantación, cuando vamos de la trompa de falopio, recién vamos a implantarnos en el útero, somos un montón de células que estamos indiferenciadas, con una mitosis, ¿cierto?, activa y obviamente proliferando a no más poder. Entonces somos muy radiosensibles.
Entonces, de un umbral, de una dosis tal hacia arriba, nosotros vamos a tener ciertos riesgos, ¿cierto? Y por ejemplo, dependiendo de la etapa, van a ser, por ejemplo, en el tema de implantación, una dosis tal para arriba, vamos a tener lo que es el efecto del todo o nada. El todo o nada quiere decir que si llego a una dosis tal, la célula, o sea, el embrión como tal, va a estar, puede ser viable o no, ¿ya? Es así de simple. Y ahí estamos ya eliminando uno de los mitos que se habla, por ejemplo, cuando nos llega esta paciente que al día anterior nomás se enteró que estaba embarazada, nos preguntan si qué sucede, si que se tomó una radiografía hace un mes, si está o no con riesgo de que haya una mutación o no, ¿ya? Entonces, si uno sabe que en ese momento, menos de 2 semanas, se tomó el rayo, pero aún así siguió su proceso de gestación normal, es porque dio todo bien y no nada pasó. En el caso contrario, esa mujer habría tenido una especie de aborto, quizá un periodo un poquito más activo, un sangrado más abundante, quizá ni siquiera se hubiese enterado que estuviera embarazada. Por eso es el todo o nada, ¿ya? En la segunda etapa de las 3 a 8 semanas hablamos de la organogénesis. La organogénesis, el nombre lo dice, es cuando ya empiezan a tener un grado de diferenciación celular, ¿ya? Si bien puede que tenga un grado de resistencia, pero todavía no son como tal, son células diferenciadas, así que están en proceso así que son radios sensibles igual, ¿ya? Si hay un cierto valor, ¿cierto?, de dosis hacia arriba, lo que los va a provocar son las malformaciones. Ahí donde eso es lo que más que uno tiene en cabeza, que hay que evitar las malformaciones, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en lo que es la fetal temprana, de las 9 a 15 semanas, ¿ya? En este proceso, el que está mayor, así activo en desarrollo es el sistema nervioso. Todavía tenemos un sistema nervioso neoplástico que se está creando, entonces todavía son no completamente diferenciadas, entonces son más radiosensibles y nos va a provocar ciertas alteraciones neurológicas, ¿cierto? Un cerebro más atrofiado, problemas neurológicos, etcétera. Recién en la fetal tardía, ya las células están más diferenciadas, ya tenemos un crecimiento ya un poco más controlado, ¿cierto? Ya tenemos la mitosis un poco más regulada, entonces ahí hay un grado de resistencia y ahí ya el umbral es mucho más alto y por ende los riesgos ya no van a ser tan determinísticos como las anteriores, va a ser un riesgo más estocástico o probabilístico, ¿ya? Si se fijan, en las primeras 3 etapas son de las 15 semanas hacia abajo, o sea, en los primeros 3 meses, ya el primer trimestre. Por eso es tan importante recordar a la paciente en ese periodo, ya, porque podemos estar en la preimplantación, en la organogénesis o en la fetal temprana, ya. De ahí para arriba ya podemos tener un plan un poco más alto, pero recordamos, ¿cierto?, el efecto estocástico o no probabilístico, ¿cierto? Ahora le he hablado un poco de lo que es la dosis. Entonces hay una dosis umbral. Y eso es lo que yo les vengo a presentar. ¿Cuál es esa dosis umbral? Se ha visto estos estudios en los catástrofes de radiación, por ejemplo, lo que es las bombas nucleares, ¿cierto? Hiroshima, por ejemplo, o estos eventos catastróficos como Chernobyl, ¿sí? Obviamente son estudios que no tienen un gran público, porque obviamente no van a hacer experimentos con las mujeres embarazadas. Son las mujeres, se toman las mujeres embarazadas que estuvieran en estos episodios y se han hecho estos estudios, más los que se han ido realizando con mucho cuidado hasta hoy en día. Y se ha llegado a la conclusión que hay un umbral, ¿cierto?, desde 100 miligray hacia arriba, fetal. Ya esa es la dosis como fetal. De 100 miligray hacia arriba, por ejemplo, en la etapa de preimplantación, podemos tener el todo o nada, ¿sí? Ahí donde podemos tener ese riesgo viable el embrión. Si estamos de 100 miligray hacia arriba en la etapa de organogénesis, podemos sufrir lo que es los efectos de malformaciones
Y si estamos en la etapa fetal precoz, ¿cierto? Podemos tener estos problemas neurológicos. Aunque en esta etapa podemos ya empieza a subir un poco el umbral, por lo menos desde 200, 250 miligramos hacia arriba, ¿ya? Y bueno, en la etapa fetal tardía ya el umbral aumenta un poco más, ¿ya? Entonces, el dato que hay que tener y en nuestra mente es solo 100 miligramos, ¿ya? Eso es lo que se recomienda, ¿ya? Que es umbral porque vamos a tener todos estos efectos determinísticos, ¿ya? Si se ven, pueden ver bien, tenemos lo que comparaciones de lo que nos van a entregar ciertos estudios radiológicos, como lo que es la tomografía computada en lo que es abdomen y pelvis. Si se fijan, la tomografía computada de abdomen-pelvis nos entrega un rango de 10 a 100 miligramos, ¿ya? Entonces, ahí ya nosotros podemos estar comenzando a estar un poco más tranquilo, porque si estamos trabajando con un escáner que le está dando dosis directamente al embrión, al feto, estamos siempre bajo de los 100 miligramos. Entonces ya con eso podemos mantener la calma. Ya, ¿para qué decir en los casos en lo que es lo que es la radiografía convencional como tal? Entonces, teniendo estos datos, teniendo esta referencia, podemos estar tranquilos. Ya, eso es lo primordial. Nosotros estar tranquilos. Ahora, destacando un poco y siguiendo con los datos de la tomografía abdominal, por ejemplo, si viene una paciente por apendicitis, tenemos valores o rangos desde 8 a 49 miligramos fetal, ¿ya? Y, por ejemplo, en las tomografías de pelvis, vamos un poco más, pero siempre estamos bajo de los 100 miligramos, de los 20 a 79 miligramos. Entonces, ahí nosotros podemos trabajar y bajar un poquito las dosis. Porque, ¿qué pasa? Cuando a veces pasaba que venía este tipo de paciente, uno podía bajar las dosis e incluso tirando un poquito de lado lo que es alar. Porque recordar que alara es tan bajo sea razonablemente posible. Y a veces uno se volvía con la desesperación, con la angustia de tratar de evitar malformaciones y no hacer daño, ¿cierto? Y irnos con la conciencia limpia, bajamos más las dosis de lo que correspondía, lo saltamos lo que era razonable y entregábamos de repente un resultado no óptimo ni diagnóstico. Y a veces quizás nos pedían repetición y eso era peor para la paciente y para el feto. Así que, si bien ya en nuestras cabezas tenemos que en la tomografía computarizada nos da dosis más bajas de los 100 miligramos, podemos ajustar un poco más para por lo menos hacer, por ejemplo, una tomografía de abdominal ya cercano más a los 8, ¿ya? Ojalá ya tener también una visión o un protocolo de la institución muy similar a lo que se trabaja en las tomografías pediátricas, hacerlo ojalá de una fase, porque obviamente la apendicitis a veces se toman con medio de contraste, ¿cierto? Entonces, hacer una fase simple y después una fase contrastada, ya estaríamos haciendo dos adquisiciones y si estamos con un rango de 20, por ejemplo, de dosis fetal, estaríamos haciendo ya más o menos 40 miligramos. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo, hay que crear criterio, hay que hacer un poquito eh, eh, énfasis en los protocolos. Afortunadamente, los ingenieros y los científicos nos vienen a apoyar, a guiar, a entregar ciertas herramientas que nos van a ayudar. Y han hecho estos es como calculadoras para estimar las dosis fetales. Eh, una de estas es el CODE, ¿ya? El CODE es una página realizada por la IAEA, en la cual nosotros vamos a colocar ciertos parámetros, ¿cierto? Y nos va a dar la dosis fetal. ¿M? También tenemos una que es basado en simulación de Monte Carlo, que es un poco más compleja, pero es un poco más precisa. Así que recuerden que entre más factores, entre más variables que uno le va entregando a los equipos, es como cuando uno calcula las tasas de filtración glomerular en el escáner para ver el tema de la medio contraste, ¿cierto? Uno, entre más factores, es más veredigno el resultado. Lamentablemente,
no se coloca tantos factores, entonces sigue siendo una estimación, pero es una referencia válida y respaldada, ¿ya? Ahí le dejo el QR para que después lo puedan revisar y ver el link del CODE. En el CODE vamos a encontrar esta plataforma de la página, ¿sí? Y este es bastante interesante porque nos ayuda a estimar dosis de tres estudios, tanto la de radiografía, de la fluoroscopía y de la tomografía computarizada. Si se fijan, los van a dar varios parámetros, ¿cierto? Que tenemos que ir rellenando y después hagamos el cálculo. Por ejemplo, nos pide en lo que es el- los centímetros del embrión o la profundidad que tiene o sea, el embrión, la corriente, el tubo, el pitch, ¿cierto? El KB, la colimación, por ejemplo. Entonces son varios factores, el CTDI, hasta el CTDI ponderado incluso eh, colocan ahí. Entonces es bastante engorroso, no tiene todos esos datos, aparte no tiene todo el tiempo. Sí, por lo menos nosotros trabajamos con una alta demanda y nos estar yendo, revisando, no es tan factible, pero se la dejo, es bastante interesante, lo pueden trabajar, a veces pueden ir buscando, teniendo tablas y pueden hacer este uso un poquito más llevadero. El que yo trabajo es el fetal2.org. Es una página que no tiene tantos parámetros, pero, ahí también le dejo el QR, pero eh, tiene tiene bastante respaldo de la ACR, de la IEA y de la ICRP, o sea, organismos internacionales totalmente validados, ¿cierto? Que nos puede ayudar a estimar bien la dosis y no tiene tantos parámetros. Si se dan cuenta, y aquí hice un ejemplo, primero lo podemos colocar la edad gestacional, ¿sí? Aquí le coloqué un ejemplo de que está entre 0 y 3 meses, el mes crítico, ¿cierto? En el cual recuerden que tenemos la preimplantación, la organogénesis y la fetal precoz, ¿cierto? Entonces tenemos que resguardar a este bebé con parámetros menos de 100 miligramos. También nos permite colocar lo que es el cabello. El valor mínimo que nos permite la página son de 100 kilovolts, valor bastante conservador, así que bastante razonable, y colocar el CTDI. Muchos conocemos, los que manejamos bastante lo que los parámetros de dosis, conocemos así casi de memoria los CTDI, así que uno es más rapidito, lo coloca y ya. Coloca también el rango de trabajo, ¿cierto? O de adquisición. Aquí hice un estudio de abdomen pelvis y se calcula. Lo que nos da, por ejemplo, en este caso ficticio, 24 miligramos. Estamos bajo de los 100, ¿cierto? Si podemos bajar la dosis usando los parámetros de kilovol o de miliamper, claro, y podemos bajar esa dosis aún más, manteniendo lo que es la calidad de imagen tranquilamente y podemos hacer un estudio totalmente confiable para hacer su diagnóstico posterior. Entonces, ya con todo lo que hemos conversado, lo que les he ido mostrando, podemos trabajar con toda seguridad, pero siempre lo primero, lo que hay que resguardar y es la radioprotección como la mejor radioprotección es no irradiar. Entonces, por eso, lo primero que hay que recomendar son las técnicas no ionizantes, lo que como la ecografía o la resonancia magnética, ¿cierto? Si aún así está bien justificado, el médico quiere el estudio, nosotros sí o sí tenemos que recordar a la ahora sí, recordando que podemos trabajar con Alara, ¿cierto? Y manteniendo los parámetros y mantener este equilibrio de dosis y calidad de imagen, que es el juego del tecnólogo o los que hacemos estas prácticas radiológicas, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que tengan un buen resultado y un buen diagnóstico y sea óptimo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un ajuste de miliamperes, del kilovolt, ¿cierto? Ojo, la colimación es fundamental. La colimación es la clave en lo que es la reprotección. Por ejemplo, si están haciendo estudios de tórax, que sea tórax y hasta ahí, ¿ya? No un poco más ni menos, tórax. Es lo que más radioprotege en estos casos. Lo mismo pasa en lo que es la radiología pediátrica, ¿cierto? Una buena colimación.
Y evitar repeticiones, obviamente. Si nosotros trabajamos con los parámetros adecuados, ¿cierto? No los volvemos locos en bajando las dosis. Y si le educamos bien a la paciente, que la cooperación, no tendríamos un problema para la repetición, ¿cierto? Las otras prácticas, ¿cierto? Que nosotros vamos a utilizar son los delantales plomados, que lo voy a dejar un poquito de lado porque está en la disputa, y lo que nosotros yo les comenté un poquito al principio, que está como en la controversia, recordando que hay ciertos estudios tanto que dan a favor el uso como los que están en contra. Y voy a mostrarle un poco lo que es el consenso europeo, en lo que llegó como conclusión. Hay que reforzar la protección de tejidos vecinos. ¿Con qué? Con la colimación. Eso es clave. La colimación acá es fundamental, ¿ya? Y con lo que destaco y subrayo es transmitir la confianza a la paciente. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una carga, ¿cierto? De saber qué es lo que le está sucediendo, si va a estar bien o no, si se va a morir o no. Entonces, más encima tienen a este ser que lo quieren proteger. Entonces, hay que comunicar, hay que transmitir. Una de las cosas que yo les recomiendo un poco hacer estos como, no sé si a veces crean talleres o charlas, cursos, diplomados sobre el coach o sobre escucha activa, que son fundamentales y debería tener todo personal de salud ante cualquier tipo de paciente en realidad. ¿Por qué? Porque así uno ayuda a empatizar, hay técnicas, por ejemplo, de postura, hay técnicas de mirada, de hablar, siempre con un respaldo. Eso ayuda a la tranquilidad y eso hace que los pacientes se comprometan y puedan llevar a cabo sus tratamientos, ¿ya? Entonces, si no, uno no transmite la confianza, a veces los pacientes pueden dejar de lado estos tratamientos o esta adquisición, ¿cierto?, de examen, perjudicando su salud y perjudicando también a su futuro bebé. Como les comentaba, el uso del delantal plomado ya se está quitando un poco de lado, ¿sí? Porque los estudios que estaban a favor, por ejemplo, que recomendaban, eran estudios que sí bien tenían un grado de protección, pero muy, muy, muy por bajo. Yo los miré y de verdad que era como que había una protección sin delantal había un aumento de 1,5, decirlo así, y con delantal bajaba a 1,2, cero. En realidad, entonces era muy, muy insignificante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando la radiación que llega al feto proviene de los órganos internos. Este radiación dispersa no venía de la parte externa, sino que la parte interna de la madre. Entonces, la protección, el delantal plomado, no tenía como una función como tal de proteger, ¿cierto? Entonces no era como tan viable. Lo que sí se demostró y estaban todos de acuerdo era la colimación. Con una buena colimación evitábamos la radiación dispersa interna incluso. Entonces, y bajaba. Entonces, la recomendación que quedó, aparte, al colocar un delantal plomado, y si le llegaba el haz de radiación principal, y teníamos accionado, por ejemplo, en radiología, lo que es el CAE, ¿cierto? Este control de posición automática, o en tomografía, si teníamos la corriente modulada, y tocaba con el delantal, nos subía mucho la dosis. Entonces era muy peligroso. Era más que un factor de protección, que era insignificante en valores, podía perjudicar la dosis cuando chocaba el haz principal con el delantal, tratando de compensar cierto después posterior con aumento de dosis. Entonces el consenso europeo terminó no recomendándolo, ¿sí? Ahí les dejo la referencia para que se metan y hagan. Hay varias tablas de quiénes, cuándo son recomendables o no los delantales plomados. Son muchas, casi todas, ya no, ni se recomiendan para nada, pero ahí están un poquito más detallados y pueden ver. Yo les destaco lo que los compete en esta charla, que es lo de la embarazo, que no se recomienda. Pero más que nada por el tema de que podía ser perjudicial cuando caían en el las primario.
Entonces no basta con saber, hay que saber explicar. Ya una vez un poco ya con los conocimientos que tenemos leído conversando hasta ahora, por ejemplo, que en todo procedimiento radiológico no superamos los 100 miligramos, no va a haber malformaciones, ya nos mantiene tranquilos, ¿cierto? Ahora podemos trabajar, ¿cierto?, con los parámetros adecuados y bajar un poco más la dosis, pero que sea ahora razonable. Entonces, eso nos da, tenemos que transmitírselo a la paciente. Podemos mostrar los cálculos que con la dosis fetal que le puede llegar en ese momento al bebé y que no va a superar, ¿cierto?, estos límites de dosis que están establecidos que pueden traer malformaciones, la mamá se queda bastante tranquila. Yo por lo menos siempre salgo con el celular y les muestro que esta es la dosis que se estima que le va a llegar. Yo les dije que más de 100 están las malformaciones y todo el asunto, les hablo más o menos, tengo un diálogo, traten de inventar un diálogo, un discurso. Y ya ya interiorizado el diálogo, este discurso, pueden proponer la postura, el manejo de palabras, la mirada, transmitir la confianza hacia la paciente y eso ayuda bastante. Quedan súper tranquilas, de verdad, a mí me resulta, yo les muestro los datos, les muestro todo. Le pregunto, ¿usted está tranquila? Sí, qué bueno, hagámoslo. Listo. Y se tiene su diagnóstico y no sin ningún problema en lo que es el feto. Entonces ya nosotros sabemos y cómo también a veces nos ayudan ciertos tips para esta comunicación hacia la paciente. Por ejemplo, lo que les comentaba, ya mostrar que las dosis son bajas, así de simple, que no superamos los 100 miligramos, que no vamos a crear una malformación en su bebé. Listo. La radiografía es mucho más baja que la tomografía, ¿cierto? Claro está. También ejemplos como comparativa, me gusta mucho esos como datos freak, ¿cierto? Por ejemplo, que una radiografía de tórax es mucho menor que un viaje en avión. Recordamos que la radiación está en todos lados, radiación cósmica, ¿cierto? Eh, y por ejemplo, un viaje a Disney World, ¿cierto? Como todo padre que le gustaría, o bueno, los de mi generación quizás también nos gustaría que no fuéramos niños, a ir a Disney. Y un viaje como de 10 horas equivale casi un poco más que una radiografía de tórax. Y ahí no estamos blindándonos, no lo estamos preocupando de la radiación, no estamos protegiendo a los niños, resguardándolos, al contrario, vamos todos felices y contentos. Así que son buenos ejemplos para ver. En las redes hay varios ejemplos como curiosos de comparaciones. ¿Para qué? Para que vean qué es las radiaciones que nosotros manejamos hacia los pacientes, ¿ya? Que no haya este susto, esta alarma y todo. Obviamente sí, siempre, no por eso vamos a estar como irradiando de loco, total, no pasa nada, es muy baja, no. Eso no es la idea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que la mejor radioprotección es la no irradiar, pero solamente la idea era para que puedan estar tranquilos como pacientes, que no van a estar apareciendo tercer ojo, lo que sea. Como les comentaba, el escucha activa es fundamental. Yo creo que en toda área de la salud, nosotros como profesionales tenemos que hacerlo. Y hay técnicas de verdad que se manejan, si pueden tener la oportunidad, háganlo. De verdad que se maneja bastante bien. Aquí en las políticas chilenas eh, hay varios programas, por ejemplo, los derechos y deberes del paciente, el hospital amigo, qué sé yo, casi todos apuntan a una escucha activa y que apunta a tener como un coach en lo que es el personal de salud. ¿Y para qué? Para que los pacientes puedan después, no, o sea, no aborten sus tratamientos, los cumplan, estén ahí porque si uno como paciente, uno también es paciente, ve que el personal no está interesado en uno, no está esta cosa como humana, no te dan buena información respaldada, obviamente, eso es principal, uno termina como diciendo, esto no es nada y quizás lo dejen, y eso pasa mucho, entonces hay que trabajarlo, no es como fácil, hay que ser empático, hay que estar ahí, ¿ya?
por eso hay que ser esta parte humana que le puse aquí, hay que ser honesto, porque tampoco es que decir, oye, la radiación no pasa nada, tranquila, no, no, pasa, pero con ciertos límites de dosis, de aquí para arriba, de aquí para abajo pues, pero nosotros lo vamos a bajar aún más, así que quédese tranquila, aquí está todo estamos trabajando con parámetros adecuados, soy profesional de la salud, yo soy el responsable de radioprotección, así que quédese totalmente tranquila. Así hay que mostrarle seguridad a los pacientes. Bueno, ¿qué es lo que comentaba al principio? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Radiación no es sinónimo de daño para nada, pero siempre hay que tenerlo bien justificado, no es así como, no sirve nada, y radio, por si acaso, el famoso por si acaso, principalmente en radiología pediátrica, ¿cierto? Con las técnicas adecuadas. Eh, Obviamente el riesgo va a depender de dosis. Afortunadamente nosotros no trabajamos con la dosis alta, ni siquiera mucho en lo que es la medicina nuclear y radioterapia. Yo no los he mencionado porque son casos un poquito excepcionales, pero aún así el manejo de los radiofármacos igual está controladísimo, principalmente la gran mayoría que se trabaja con tecnesio, ¿cierto? También no nos superamos eh, en estas dosis. En lo que es radioterapia, tampoco, si es que no he afectado la zona pélvica. Ahí sí que entramos en problemas cuando entramos en radioterapia en la zona pélvica. Y en medicina nuclear, nosotros sí que se trabaja con yo 131 ahí también entramos con polémica. Pero en el resto de los estudios ya vimos tablas, ya comparamos, lo estamos del todo superando. Bueno, el tema de los mitos, ok, ya estamos. Hemos visto que no, la radiografía no va a dar malformaciones. Si que se tomó una radiografía anterior y al mes siguiente sabe que está embarazada, su periodo gestacional cumplió, ya no pasó esa etapa del todo o nada, estamos todo bien, ¿cierto? Del dental plumado ya vimos que comprobamos que no se está adecuando. Y lo mejor, y lo más importante, el rol que tenemos nosotros como profesionales de salud en lo que es la parte técnica, educativa y humana, como les mencionaba. Esto es lo que me basé en todo, la gran mayoría, el grueso de la presentación en esta publicación de la ICRP, ¿cierto? La publicación 84, ahí donde pueden ir en detalle y pueden revisar paso a paso todo lo que les he ido presentando. Más referencias, ¿cierto? Y ahí les dejo mi dato por si quieren después una duda, consulta ya un poco personal y como esta grabación va a estar subida en las redes, pueden después contactarme y podemos hablar y cultivarnos la educación mutuamente. Eso, muchas gracias. Bueno, José, muy interesante la charla, muy claro. Tienen ¿Sí? algunas preguntas, por ejemplo, si personalmente vos recomendás el uso del chaleco plomado o no. Eh, ya lo respondí, pues claramente no lo recomendamos porque puede pasar este riesgo. Por ejemplo, si estamos trabajando con escáner. Vámonos con escáner que es alta dosis y viene con una técnica o sea, viene un estudio de tórax, ¿ya? Obviamente ahí es medio complicado porque si lo vamos a tapar el vientre, justo ahí estamos en el límite que lo podemos tocar, Sí, y hacemos el scout o el topograma, dependiendo de la marca del escáner, tocamos y la dosis va a subir. Em, Estamos perjudicando más de lo que queremos salvar. A veces te recomiendo por tema de mental, de sí, calmar a la paciente, pero si a uno les veces, dice o le enseña que puede ser perjudicial, lo más probable es que lo dejen y confíen. Por eso la postura es importante, porque si uno le dice, tranquila, esto no va a pasar, confía en mí. sí, es Y como vos decís, tener armado bien la charla y sí, poder explicarle al paciente. con Lo del chaleco fundamento. pasa mucho, que es como, o también con el delantal, que piden, es más que nada por, El quiero en el mamo, sí, que te dicen por exacto. favor, y a veces Sí, pueden el protector gonadal en pediátrico, el pelvis pediátrica. también, que en el control Bien, pues, automático de exposición te aumenta totalmente la se dosis. aumenta. Y a mí de todo esto, el control automático en rayo, oh,
hay que saber usarlo. Sí. Pediátrico, chao, me lo recomiendan. No, no, a no ser que tengan el software incorporado pediátrico, pero no, Ay, yo hay que lo usarlo. primero, pum, manual, listo. Bien. Otra cosa que preguntaron, el límite, si era 100 miligray. 100 miligray, el límite. Se ha visto que son de 100 a 150 más o menos, ya de ahí para arriba ya empiezan todas estas malformaciones, estos efectos determinísticos, ya tanto en cualquier etapa de la gestacional, tanto en la preimplantación, en la organogénesis, fetal precoz, eso, de ahí para arriba 100 miligray. Por eso tiene que ser para abajo. Por eso, por ejemplo, en la medicina nuclear, cuando hacen estudios eh, de centigramas, ¿cierto? Con el tecnecio, y tratan de revisar un poco el tema posterior, las dosis fetales, ¿cierto? Para ver si no lo estamos superando o no. En radioterapia, complicado, complicado, porque ahí entra todo, por ejemplo, Claro, estos cánceres cervicouterinos, netamente al lado del feto en proceso y no. Se calcula que en la primera terapia ya no, ya no es viable el embarazo, bien. ¿Y en porque superan. resonancia magnética hay alguna contradicción si está embarazada? Es que hay resonancias fetales, po. Aquí Claro, nosotros en el hospital, nosotros yo no lo hago, pero mis colegas hacen resonancia fetal porque se ha hecho un estudio, o sea, se hace un trabajo, no sé si lo han escuchado ustedes, de la espina bífida. ¿Puede ser espina bífida? sí, Ya, por eso el doctor Franco Ravena, el que falleció, pero él puso en alto el hospital sobre estos trabajos de espina bífida y obviamente se analiza en la operación, porque se hace en vientre, y sí, cómo ver al feto en el vientre y ver su espina, obviamente con resonancia magnética, obviamente con todos los cuidados, todo, porque ahí hay que cuidar el SAR. claro. Pero ahí se manejan, se peinan mis colegas de resonancia magnética. Ahí. Sí, yo trabajo en Rezo y hacemos por placenta, Ujú, estudio placenta y también a veces hacemos por neuro. claro, Y es muy poco, pero hacemos, sí. sí. Sí, ahí yo creo que hay el cuidado más que nada por la anestesia, porque hay que dejarlos como quietos Sí, igual, en ¿no? realidad es que sí, están tranquilos, es como que no lo puedes manejar, por ahí vos estás angulando el cerebro y el cerebro empieza, Sí, entonces es muy dinámico y se utilizan secuencias cortas en single sí, shot pues. para que el bebé Ujú. se va moviendo y vos te vas moviendo, Sí, pues. si es cerebro, si es placenta no hay problema porque no necesitamos nada, pero sí, cuando es al bebé en sí, al feto, tenemos que seguir esa angulación que Así que puede no ser fue. Sí, los pues. movimientos. Hay esta pregunta que dice, técnico Dígame. radiólogo, ¿qué pasa? Dice, si está ¿Mm? embarazada. Bueno, no En trabajamos. el TOE, ¿ya? Ah, El profesional. un técnico radiólogo que está embarazada, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, lo iba a poner, pero como hablamos que no iba a poner tanto, Es eh, muy necesario. sí, pero es que es como por cachativa, porque si estamos hablando de una paciente que le estoy irradiando al mismo vientre, no supero los 100 miligray, una tomografía que vale como 500 radiografías, ¿cierto? Nosotros como personal o el de trabajador o operacionalmente expuesto, ¿cierto? El TOE, no nos llega tanto. Por Claro, lo general, lo que se hace ahí, eh, bueno, se hacen varias cosas en realidad. Uno, si por ejemplo, de partida la ICRP no le recomienda sacar a la funcionaria, no la recomienda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con menos eh, dosis que el paciente mismo, porque nosotros lo defendemos de la reacción dispersa, ¿cierto? Que es claro, mucho menos que la reacción principal. Eso es un punto. O sea, si a la paciente no llega a los umbrales, a la trabajadora que está atrás, a mayor distancia, mucho menos. Por ejemplo, las colegas que trabajan en los pabellones con el Arcocé, en lo intervencionismo, en los de fluoroscopía, que son dosis altas igual, se les recomienda a veces colocar un dosímetro en el pecho para calcular la dosis que le llega a ella
encima el chaleco plomado y otro en el vientre debajo del plomado. Así que se calcula la dosis fetal. ¿Cuál es la que tiene que tener? Un milisievert, como la del dosis público. Entonces ahí se controla. Si está pasando o no ese milisievert, ahí ya la pueden retirar. Pero ojo, a veces pasa que las retiran por un tema de estrés, que el est- ya de dosis todo controlado, todo ok, pero el estrés también afecta mucho el embarazo, y es riesgoso. Entonces ahí sí que las dejan. Si las ven medio ansiosa todo y va a andar así durante toda la jornada, todos los días, de lunes a viernes, no la sacamos. Vamos. O sea, en Chile siguen trabajando porque acá no, por ejemplo. Uno aquí también la sacan, pero Ah, y se es más repete. que nada Y por se- una cosa que re- seguimos sí, sin, sí, sin pero analizar. Ok, lo que dice la ciencia, es otra cosa. eso. Es La otra verdad cosa. que, De ahí lo que sentamos nosotros es otro cuento. Y obviamente todas claro, quieren retirarse, quieren recordar y todo, pero es algo ya un poquito más mental y es válido, claro. totalmente válido y lo comparto. Hay varias preguntas, vamos a seleccionar. Ujú. Dicen si haces un ataque de tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso, ¿a partir de qué mes es posible realizar el estudio sin generar un mayor daño? Bueno, ya sabemos la dosis, ya sabemos que de la preimplantación, de la organogénesis, que son las más radiosensibles, ¿cierto? Esa siempre va a ser, tiene que estar debajo de de los 100 miligramos. Entonces, si uno hace un estudio de tórax, abdomen, pelvis, ojalá, y si es con contraste, ojalá hacerlo con una pura fase. Con esa fase podemos llegar a, ya, no sé, no sabía que estaba embarazada, que me pasó. Menos mal que lo hice en una pura fase. Eh, no supera los 50 miligramos, en realidad. Pero ojo, ahí uno puede decir, llegamos a 50 miligramos, dar la información que no tenga que hacerse otro estudio más. O sea, que de ahí, recuerde que es acumulativo, no tiene que pasar los 100 miligramos durante su edad gestacional. ¿Sí? Si hacen otro estudio, vamos a agregarle más dosis. Hasta ahí nomás, ojalá no más. Preguntan por qué aumenta la dosis el delantal plomado. Por ahí no entienden la relación secundaria, ese tema. ¿Por qué aumenta la dosis? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con rayo, tenemos el control automático de exposición que va a estar regulando según las densidades, la cantidad de fotones que les llega. Entonces, si hay un elemento que impide que lleguen los fotones hacia el receptor, el equipo lo que va a tender a hacer es aumentar más la cantidad de fotones, porque él quiere, es una máquina nomás, solamente no tiene criterio, no tiene nada, solamente está programado para que le digan, está programado para recibir una cierta cantidad de fotones. Si no le llega esa cantidad de fotones para mantener la densidad óptica, ¿cierto? Porque la cantidad de fotones, la densidad óptica, va a aumentar más la cantidad de fotones. Entonces, eso hace que aumente la dosis, obviamente. Por eso, en ese quizá recomendable, si es que ya la paciente insiste en tener un delantal plomado, usar una técnica manual en vez de usar las cámaras, más recomendado. Lo Claro. mismo pasa Totalmente. en el escáner. En el escáner tenemos los controles, la corriente modulada. Y, y recuerden que la corriente modulada va a estar regulada por el topograma, lo que yo le presento al paciente, o sea, al equipo. El topograma o Scout es una imagen, ¿cierto? Genera una radiografía. Y que nos va a indicar dos cosas: qué tan grueso es el paciente, pero qué tan denso es el paciente. Si en el topograma Claro. aparece el delantal plomado, va a creer que es denso y va a tener a mayor dosis. Si es que insiste, quizás también sería bueno quitar la corriente modulada y hacerlo de forma manual, o por decirlo así, o convencional, no Bien, con corriente, porque si no la va a aumentar más. bien. Y por último, dice si podemos negarnos a realizar un estudio con radiación ionizante a una persona embarazada. O sea, si el técnico puede tomar Es complicado porque son decisiones médicas. Uno puede recomendar en realidad. para Con preguntarle si todas las... sabía el médico. El médico lo primero que hace uno es hacer una recomendación. Sabe que está abierto tengo un profesional de ecografía, tengo un profesional aquí también de resonancia. Le propongo hacer estos estudios primero y después evaluar si claro, eso lo podemos.
como negarse es medio complicado, porque hay a veces un tete, porque no somos médicos, somos profesionales de salud, tenemos el criterio de poner en duda, yo por lo menos nosotros somos los únicos profesionales de salud que trabajamos con la radiación, son los únicos que sabemos de radioprotección, no hay otro, nosotros aquí, por lo menos en Chile, no hay otro. Se La le puede enfermera, el recomendar médico, si lo habló pero le con el podemos recomendar. obstetra. Se le Claro, puede lo decir, por ahí si podemos, vemos sí, traumatólogo, decir, tu obstetra está al tanto. sí, po. Pero en el caso de, que por eso era la presentación, porque a veces nosotros nos angustiamos. Cuando yo no sabía mucho del tema, ¿qué pasaba? Yo, obviamente, para quitarme de encima este examen, trataba de pelear así como hagan otro, Claro. o tirarlo para el turno Aparte que la paciente queda viene. asustada ya, es como, Claro, porque hay ya una ve el cosa, cartel, vos le entonces decís eso y es, y ahí viene también la paciente que les decía yo que ya, si veo tanta polémica, mejor no quiero hacerlo, si esto es claro, ¿para peligroso, qué? entonces mejor no, pues. Ya con esto ya sabemos que con un escáner fácilmente no pasa nada, no va a salir con malformaciones, eso hay que estar tranquilo, eso ya es así. ¿Que podemos bajar aún la dosis? Sí, eso tiene que serlo, tiene que ser así, pero no volvernos locos tirando, como pateando el examen para allá, para Pero, acá, provocando una angustia a la paciente que ya viene con angustia por todos sentidos. Eh, ya si está bien justificado y todo, no hay problema. Si no está bien justificado, ahí podemos pelearla, pero si está, no hay nada que hacer, trabajemos con tranquilidad, permitamos tranquilidad a la paciente y podemos bajar un poquito la dosis con los parámetros, no volviéndonos locos, porque a mí también me pasó. Bajé mucho la dosis una vez y dije, no, está angustiado, voy a bajar la dosis, pero no sabía cuánto. Pero ya ahora sé que ya fácilmente no, ya de base no estaba superando la dosis umbral, así que bajo un poquito más. Ojo, en el cerebro, yo he sacado, si se meten en la página, ¿cierto? Fetal 2 pueden hacer los juegos, cerebro, no, cero, cero, cero miligray. Así, en tórax también claro, no puede que llega. llegue a cero coma y tanto. Entonces ahí puedes ver cuánta dosis uno le está llegando y queda uno tranquilo de por sí. Jueguen, Bien, métanse a la página, jueguen, revisen, van a ver todo eso. Están respaldados, o sea, ahí está la ICRP, está la IAEA, está la ACR, o sea, sí. Principalmente a Lara y lo que más remarcaste, Colimar. El colimar, uso sí, de la pluma colimación va es fundamental. Eso es lo que más recomienda. Los estudios hablaban de la colimación, basta y sobra. Si ven que el nódulo está hacia apical, ¿cierto? Por ejemplo, las partes pulmonares, cortémosle un poquito, puede ser, porque no a las fases. Puede ser, ahí pueden hacer un juego. Lo mismo pasa con los pediátricos, pues, la colimación es la clave. bien. ¿Mm? Bueno, José, la verdad, muchas gracias. Es muy interesante el tema. Te agradezco. Toda la Ya, comunidad te pues, agradece tu aporte. Sí, fuiste muy claro. Y ya, bueno, te qué bueno. agradecemos desde Comunidad de Traté de Radiólogos. comprimir lo que me pidieron. Sí, Ahí. muy claro y Sí. se entendió muy bien. Ya, Muchas muchas gracias. gracias. Que Muchas estén gracias a bien. todos los que se conectaron. Y bueno, gracias desde Chile. Sí. Muchas gracias, por tu aporte. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima charla de Comunidad de Radiólogos.